Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Violenta Josefina está de visita en Caracas. Muchos la conocemos en los tiempos de Valerie Knox, en esa era de Skin. Hay una agrupación que ganó el Nuevas Bandas en el año 2004, pero desde eso ya ha pasado bastante porque hay mucha creación desde entonces. Valeria Hernández, como firma su obra, mentira, Violenta Josefina, como firma su obra Valeria Hernández, de hace más de una década vive en Buenos Aires. Con Violenta Josefina, comenzó un camino que empezó además a afianzarse con el Ejército del Aire. El disco que lanzó en el año 2016, es decir, hace 9 años, ya va para su primera década. Residente en Argentina, ha sumado a su inquietud artística otros proyectos, otras exploraciones. En Caracas, las tarimas no le han sido indiferentes. Hace unas semanas estuvo en Los Galpones y el sábado pasado, hace 2 días apenas, estuvo en La Pared, ahí en el Pedregal. También he estado pendiente de lo que ocurrió recientemente en la movida porque hemos coincidido en distintos toques. Ahora, acá en el estudio, Violenta Josefina para hablar sobre estos momentos, músicas y demás. En algún momento comentó: el choque de una realidad con la otra para generar equilibrio, eso es Violenta Josefina. ¿Cómo estás? Todo bien, Humberto. ¿Cómo estás? Todo perfecto. Sí, vale. Ya a punto de irte. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Y un mes. Pasé todo julio acá. Ok. Sí. Mi mes de cumpleaños, además. Tu mes de tu cumpleaños. Una gran celebración. ¿Y cuánto tiempo tenías en venir a Caracas? Y bueno, desde que me fui en agosto del 2015. Es decir, ya hace exactamente 10 años. 10 años exactamente. Ok, sí. ok. Me fui con el ejército. Lo grabé acá en Maracaibo en Moderno Records junto a Ciro Moreno y músicos talentosísimos y valiosísimos de la Gran Casa del Sol. Y bueno, y me lo llevé, no lo pude presentar acá. Lo sacamos en Buenos Aires en febrero del 2016, exacto. Y bueno, ahora... Siempre tuve esa curiosidad, ¿por qué grabaste en Maracaibo? Porque conecté con toda esta gente maravillosa de entorno doméstico. Entorno doméstico, exactamente. Presidente. Los chicos de TLX, Presidente, exactamente. Y bueno, hablando con ellos, aparece Ciro Moreno y Josie Portillo y me dicen: hey, vamos a grabar esos temas que tienes por ahí. Y bueno, o sea que así fue. La primera vez que tocas estos temas en Venezuela ha sido en este mes. Fue exactamente. O sea, 10 años de espera 10 prácticamente. años después, sí. Mira, busca recordarnos que todo lo que buscamos está dentro de nosotros mismos, que toda mala experiencia puede resultar en una canción. Hay diferentes estilos, distorsiones frenéticas en una melodía que por momentos se siente que hipnotizan, son cadenciosas y delicadas. De eso se trata Violenta Josefina, el choque de una realidad con la otra para generar equilibrio. Esa fue la definición que diste en su momento, sí, la primera vez que hablamos sobre este álbum, ¿no? Sí. ¿Se mantiene esa perspectiva del proyecto o el camino ha sumado quizás otras experiencias que han ido mutando la definición de tu concepto como artista? Se mantiene eso, ¿no? También el permitir que pase lo que tenga que pasar, lo que sienta en ese momento. Y bueno, lógicamente el estar en Buenos Aires ha sumado nuevas experiencias. De hecho, lo nuevo que ya estaba por salir de Violenta se tornó bastante más oscuro, aunque a mi modo de ver el Ejército del Aire como que tiene esa mezcla, ¿no? De que se puede percibir muy a simple vista o en la superficie como muy colorido. Pero cuando te sientas y escuchas se siente bastante nostalgia. Claro. Entonces es como esa mezcla, ¿no? Claro, porque es un disco que me imagino ya preveía la distancia que venía, ¿no? Sí. Las decisiones que se estaban tomando, que ya se habían tomado y que se configuraban en otro espacio en ese momento desconocido. Sí, de hecho, Ascensor, que es el tema con el que arranca el disco,
lo primero que dice es: me encontraba sin estar en esa hermosa montaña. Claro. Pues entendamos que esa montaña es nuestro Ávila y fue uno de las letras, de las últimas letras que escribí, aunque fue la primer melodía que fluyó. Y sí, estaba completamente adelantándome, anticipándome al no volver a ver esa montaña, pero al verme ahí, aunque sea en la distancia. Claro, y como tú dices, no, es un disco que cuando uno escucha, en una primera impresión puede resultar bastante colorido desde el punto de vista musical, los arreglos. Muy lindo. Sin embargo, cuando uno se detiene a contemplar sobre todo esas letras, hay como un sangramiento, ¿no? Unas heridas ahí muy presentes, ¿no? Totalmente, el desarraigo, el romper, el salir también de la zona de confort. Además es un disco donde hablo mucho de mis antecesoras, de mi mami, de mis abuelas. Es un disco muy femenino en ese sentido, y es el dejarlas, es el decirle adiós a esas personas tan importantes en nuestras vidas. Y también se presenta en esa figura femenina que es la tierra, que es donde naciste, donde creciste, es ese espacio que te dio vida, que te vio nacer. Mira, en Spotify adviertes que te gusta hablar de la naturaleza y la fisicalidad de sus eventos, ¿no? Ahora, tomando esto como contexto, ¿qué tal este regreso a Caracas y el encuentro con esa naturaleza y su fisicalidad? Divino, divino, sí. Ese es un gran adjetivo, divino. Ha sido divino el poder reencontrarme en principio con las personas, ¿no? En algún momento me preguntaron si pudieras llevarte, si pudieras, llevar algo de Caracas a Buenos Aires, ¿qué te llevarías? Y lo primero que me vino a la mente, claro, por pensar en algo, fue la montaña. Claro. Porque es algo que, bueno, los caraqueños tenemos como muy, muy marcado ahí, es nuestro norte, literal. Y de repente dije, no, ya va. Primero, bueno, un poco imposible, ¿no? Pero... Y tuve como esa reflexión de que al final la ciudad la hacemos nosotros, los seres humanos, los habitantes. Y dije, me llevaría un poco de gente, a la gente me llevaría. Entonces ese primer encuentro acá fue muy de abrazar, literal, a toda esa gente que por tanto tiempo no tuve ahí en presencia. O sea, ni bien llegué, me fui a Margarita, ahí está mi papá, y pues estuve varios días allá abrazándolos. Claro. Y bueno, volví y fue así tal cual. Primer encuentro con el mar allá en Margarita, y luego acá, pues ayer desde todo este fin de semana, pues estuve tocando lugares, espacios, subimos al Ávila, me fui a La Guaira, o sea, no paré nunca. Un mar que no es el del Plata. Exacto, no es de plata, pero es bien rico. ¿Y cómo ha permeado en ti una dinámica musical como la de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad que parece que siempre está latente en todo ese sentido, ¿no? Siempre una propuesta, un local, un lugar como Corrientes, pero también está toda esa celda alternativa, underground. Sí. ¿Cómo eso ha permeado a ti desde 2015 para acá? Bueno, apenas llegué, empecé a mostrar el disco, armé el Ejército del Aire, la banda allá en Buenos Aires, y empezamos a tocar full. El recibimiento fue bastante amplio, porque sí, pasan muchísimas cosas, hay muchísimos lugares y mucha gente dispuesta a escuchar y a compartir. Y luego, bueno, fue mermando como cualquier producción. Tú vas, tocas un año, un poco más, y ahí empecé a ir, pero a visitar también, a ser como parte de lo otro que está ocurriendo. También junto con la pandemia,
que bueno, ahí se cerró todo, pero pude empezar a experimentar más la música, buscando otros sonidos que quizás no fueran realizados por instrumentos musicales como tal. Entonces me puse ahí en casa a experimentar, y Buenos Aires tiene eso, que te permite ser plenamente. No digo que acá no, pero quizá el tema acá es de muy escuchar algo que está listo. Como que, bueno, antes me parecía. Ahora que tengo este mes acá y que he conocido y compartido con mucha gente, conocidos, pero también muchos nuevos, y de esta nueva movida que ya tiene rato dándose, y es gente que está como eso, abriéndose, muy creativa y eso, muy abierta a lo que venga. Eso he sentido que me dio Buenos Aires, como dale, ábrete, sé tú directamente, que al principio no lo sentí acá cuando estaba hace 10 años con el ejército. De hecho me costó un poco, los primeros pensamientos eran de, esto es muy distinto a lo que fue con Skin. Claro. ¿Les gustará? ¿No les gustará? Y me cuestionaba, y de repente dije, ¿qué importa? O sea, es donde estoy ahora. Y en su momento, ha pasado bastante tiempo ya, pero en su momento hubo cuestionamientos a lo que estabas haciendo, más allá de las que la gente esperaba con Skin. Claro, es que al principio fue mucho de eso, y también por ahí el nombre de Violenta. Fue como, bueno, se acabó todo. Ya fue, o sea, si les gusta o no, me vale. Claro. Es esto, aquí estoy ahora. Cuando llegué a Buenos Aires, sentí que Buenos Aires me dijo como, dale, sé tú, ya fue. Y eso es lo que te permitió, por ejemplo, lanzar un video en YouTube de 18 minutos en origami, ¿no? Haciendo origami, ¿no? Haciendo origami, claro, del papel. Del papel. Claro, es esa búsqueda que te decía de dar con sonidos desde lo experimental. También hay un video que es dibujando una mano. También hay un video de una experimentación, de una improvisación, mejor dicho, con una calimba y con el pedal de voces. Y el del origami duró 18 minutos. Del pedal de voces y la calimba fue como 40 minutos, una locura. Pero que me permitía hacerlo, o sea, por ese espacio, qué buena palabra, que me brindó Buenos Aires en todos estos años. Y sumersión, ¿no? Que es el agua como concepto ahí, como total, entrega, ¿no? Sumersión. Sí, además eso, el arte como forma de expresión en el momento. Sumersión fue así tal cual, una noche súper reventada de lo que había sido ese día. Me sumergí en la bañera y de repente empecé a escuchar ritmos dentro del agua, y dije, no, yo tengo que grabar esto. Y ahí está, Sumersión. Además, se puede decir también que lo que subes a YouTube es videoarte, ¿no? No sé si lo has visto, sí. Sí, claro, quizás no es la búsqueda. Más allá del videoclip como concepto es otra cosa, ¿no? Totalmente. No es la búsqueda, pero se ha dado de esa forma. Es un poco lo que ha pasado con Violenta. Fíjate que han ocurrido cosas que me parecen interesantísimas, ¿no? Siempre se te ha asociado con el bajo como instrumento, pero el 6 de agosto del 2022 fue la primera vez que subiste a una tarima con tu música, pero sin el bajo, solamente con tu voz, ¿no? Sí. Y es muy cómico ¿qué presentación? Esta es la de Cava, el emergente. En el emergente. En el Nova Preludio. Ah, claro, sí, precisamente porque es un poco lo que empezó a pasar en este segundo disco, que bueno, que ahí ya viene saliendo. Hay una canción que se llama Nova,
que de hecho con ese tema abrimos el show, la presentación del Ventanal en los galpones, sí. Y es una canción que en realidad yo la llamo recitación, porque es eso, es un texto que va surgiendo con una base de respiraciones que hago con el loop de pedales. Y esas respiraciones es lo que mantiene esa recitación. Es muy loco porque previo a eso, acá en Caracas, siempre me presenté con el bajo. Uh-huh. Y para mí el bajo hasta cierto lugar es un escudo, uh-huh. Es como mi escudo. Y recuerdo una vez que los Amigos Invisibles me invitaron a cantar. ¿Abriste un concierto de ellos allá? Sí, bueno, de hecho esa fue la primera presentación de Violenta, muy loco, abriendo Amigos Invisibles en Niceto Club Lado A. Fue como fascinante. Pero acá en Caracas, ahora no recuerdo qué año, habrá sido tipo 2012 o 13, que me invitan a cantar este tema que hacen con Natalia Lafourcade, Viviré para ti. Exactamente. Y luego bueno, yo estaba súper nerviosa, recuerdo. Y cuando veo las grabaciones que me manda mi hermana y todo eso, me di cuenta que pasé todo el show con las manos acá, como si tuviera un bajo ahí. Wow. No, por sí, o sea, es muy loco para mí. Luego, claro, cantidad de años trabajando y estudiando esto de los nuevos sonidos y permitiéndome utilizar la voz como instrumento único. Aceptándola tal como es. Y ahí nace Nova, que fue, de hecho Nova fue como el primer juego que hice en estos videos que hago con los pedales y bueno, y me lancé. Esa no está en YouTube, pero por ahí quizá más adelante la suba. Y le lancé toda esta línea de forma improvisada y así surgió Nova, así surgieron otras canciones también de este nuevo disco, Numbers, que además es un tema que lancé en inglés porque me como que canalicé así esa información. Muy, muy interesante ese juego que tuve, de hecho, de mano con una gran amiga venezolana, Fabiana Dowick, y que bueno, ella me ayudaba como en toda la parte de producción visual y bueno, maravilloso ese momento pandémico. Es lo que me llama la atención, ese interés por sonidos calmos, ¿no? Sosegados que has nombrado. Está el del papel, está el del agua, estás hablando de este experimento con la respiración, sí, como base, ¿no? Sí. Pero uno busca, no sé, introspectiva quizás más profunda, ¿hacia dónde, Violenta? Bueno, calculo que en principio a lanzar patrones rítmicos donde encima pueda descansar esa voz, ese mensaje, si se quiere tener como un mensaje. Allá en Buenos Aires he conectado con personas también de otras latitudes, de otros países, y recuerdo una chica de Georgia que me decía, ella vio en parte estas presentaciones que lancé, que era con el bajo, yo sola con el bajo, y que tenía este intro de Nova, donde jugaba mucho con simplemente sonidos de voces, con eso. Y me decía que le resultaba que era universal mi mensaje, porque eso, por momentos no digo palabra como tal, pero que le gustaba porque le daba sensaciones y que ella a eso le podía dar una intención. Entonces es eso, es como una búsqueda que me da a mí un espacio de esparcirme en él, pero a la vez a la gente, de como conectar y proyectarse ellos en su momento. ¿Qué significa el escenario para ti? Porque uno te ve en tarima, ves las presentaciones que has tenido en Buenos Aires, no vamos a hablar todavía de sucias, pero ¿qué significa montarte en la tarima, ¿no? Porque hay dos procesos, ¿no? Está el proceso en tu habitación, en tu sala, donde sea, de componer y
y concientizar todo esto que me estás diciendo. Y luego está la tarima donde estás en otro momento, ¿no? Que es exponerte con tu escudo o sin tu escudo, Sí. ¿no? Y es otra persona la que está ahí, ¿no? Además, no, quizás no otra persona, ¿no? Es otro momento Claro. anémico y sentimental. Además es un momento muy vulnerable, pero el arte es así. Solo que en ese momento no es que sea una persona, es que eres muchas personas, porque eres todas esas personas que están ahí escuchándote, al menos los que te están prestando atención. Eres todas esas personas en ese momento. Es divertidísimo cuando todo sale bien, cuando estás tranquilo, cuando estás... Bueno, igual creo que siempre me genera como, bueno, ese toquecito de ansiedad y de nervios, porque es eso, es exponerte abiertamente. Es un espacio maravilloso. Es como el lienzo para los pintores. Estás ahí, normalmente sabes qué vas a hacer, porque bueno, tienes tu repertorio armado cuando es de presentaciones con repertorio, pero no sabes qué puede pasar. Puede claro. que agarraste el pincel equivocado o que simplemente se apagó un pedal. De hecho, en el ventanal, en los galpones, luego de Nova, de la presentación de Nova, arrancábamos con todo el set del ejército y empezábamos con Ascensor, que empieza la guitarra, que en esta oportunidad pues me estaban acompañando Juan Olmedillo en la guitarra y Lizardo Lugo en la batería. Y de repente no sonó nunca la guitarra, empezamos a tocar Lizardo y yo y me faltaba. Y cuando veo estaba Juan jurungando los pedales porque no le sonaba. Y bueno, fue un tema ahí de corrientes, pero son cosas que pasan. Entonces, bueno, eso puede generarte cierto temor, pero es un espacio maravilloso, claro. El escenario. ¿Y cómo fue? Pasó algo similar, me contaron en la pared del sábado, que a Juan, cuando se monta Juan, le faltó el bajista. Y te subiste tú, sí. Y todo salió así como cronometrado, ¿no? Eso también fue tremendo. De hecho, bueno, ya estamos hablando a ver si cuando vuelvo hacemos una gira los tres, porque resultó perfecto. David, el bajista de Juan, pues tuvo una situación familiar y se le hizo imposible asistir a la presentación. Y yo le dije a Juan, bueno, dale, yo toco con ustedes. Sí, por suerte, él estuvo en Buenos Aires a principios de este año. Claro. Y yo funcioné como bajista para su repertorio. O sea que los temas los tenía ahí, en esa memoria física. Pero no los había practicado ni un poquito. Los escuché el jueves de la semana pasada, que yo ensayé pues con Lizardo y con Juan, y vino David, y David ensayó con ellos todo el repertorio de Juan, y los escuché y dije, ay, verdad que sí me lo sé, qué divertido. Y de repente el mismo sábado David comenta esto y fue como, bueno, dale, sí, los repasamos en la prueba de sonido. Y bueno, tal cual, llegamos un poco antes a la prueba y repasamos los temas y me lancé. De hecho, bueno, si por ahí surgen grabaciones se va a escuchar que quizá pifeo en una u otra nota, pero bueno, se hizo. Hablemos de tu parte como letrista. A mí me gusta muchas de tus líneas, no voy a resaltar una de varias, ¿no? Árbol, porque caes, puedo oír tus ojos bailar con el viento, viento disminuye la fuerza del sol por momentos, sol serás mi amor aunque no pueda verte los ojos, puntos suspensivos, ¿no? Háblame de cómo te inspiras como letrista, ¿no? Cómo trabajas la línea, ¿no? Cómo trabajas las palabras, ¿no? Bueno, si escuchamos ese disco del ejército, hay mucha naturaleza. Uh-huh. Hay muchísima naturaleza, por no decir que todo el disco es naturaleza. Y es eso, es prestar atención, es estar en ese momento. A mí me gusta mucho, bueno, cuando por ahí por la vida nos vuelve loco, entonces tengo que salir corriendo y entregar este trabajo y después
ir a la entrevista y después ir a comer y volver corriendo porque tengo que entregar varios artes. Y además tengo que ir a pagar el alquiler. Claro. Y las tarjetas de crédito. Entonces es como, wow, a veces la vida te satura, te aturde. Y en esos momentos yo trato de ubicar mi atención en la naturaleza. La naturaleza me da espacio, me dice, esto es muy grande. Esos pequeños problemas, aunque para muchos no es por menospreciar los problemas de la vida cotidiana, pero para muchos pueden ser muy, muy pesados, mucha carga, muy triste. Pero de repente estás viendo la luna y trato de salirme, de irme hasta la luna y ver el tamaño de la Tierra desde ahí. Y ver que mi problema es mínimo, es cuántico en comparación con lo que es el universo. Y darme cuenta que ese árbol no lo tuve que pensar yo, no tuve que pensar en que tiene que crecer y tengo que regarlo para... No, ese árbol nació ahí y rompió esa acera y atravesó el urbanismo y se plantó, literal, se plantó. Y de repente pasó el viento y no podemos ver el viento, pero el viento movió el árbol y movió esas hojas y lo tumbó. Y el árbol viaja y baila con el viento. No se mueve para nuestros ojos, creemos que no se mueven. Las piedras creemos que no se mueven, pero tienen su tiempo, tienen su ritmo. Y cuando prestamos atención podemos ver eso. Y además de ver eso, nos calmamos, porque por ese microsegundo, por ese minuto que estuvimos ahí contemplando, que parece que no hicimos nada, porque estábamos sentados en ese parque contemplando cómo caían las hojas, en ese momento nos limpiamos, porque se fue el problema, se fue, así fuera por un minuto, se fue y estuvimos tranquilos. Me gusta eso. Y creo que en esos momentos es cuando más aterrizo letras. Entiendo también que eres diseñadora, ¿no? Sí. De hecho, tengo que ir a correr a entregar varios artes hoy. Sí. ¿Qué te llevas de esta visita a Caracas? Me llevo el regreso porque vuelvo. Me llevo mucho cariño, me llevo mucho amor, me llevo muchas emociones. Y me llevo a regresar, porque no puede pasar tanto tiempo para volver a este cariño tan rico, a esa gente que lamentablemente no me puedo llevar. Me encantaría tener un avión y decir, vámonos todos para todas partes, además no solo para Buenos Aires, vámonos para todos lados, y llevarlos conmigo, pero bueno, es así, la vida nos pone a unos en un lugar y a otros en otro, y lo bonito es lograr tener la capacidad para visitarnos, revisitarnos constantemente. Antes de comenzar la entrevista recibiste un mensaje por tu teléfono, ¿no? Sí. Bueno, un archivo que debe ser pesado, no sé cuántos megas, pero ese archivo se llama Espacio, ¿no? Ese archivo se llama Espacio. Y es uno de los temas que compone este nuevo disco de Violenta. Y fue uno de los temas que tuve el placer de interpretar junto a Juan y a Lizardo en esta vuelta a casa del Ejército del Aire. Y bueno, y ahí Ciro Moreno, sin saberlo, hoy mismo me mandó el mensaje y fue como, mira, la primicia. Y que quienes escuchen el nombre, el espacio, ¿a qué evoca este tema, ¿no? ¿A qué perspectiva nos estamos adentrando cuando escuchemos este tema? Espacio, precisamente esto que te comentaba, ¿no? Te invita a que en ese silencio que puedas lograr, te vas a dar cuenta de tantas cosas. Entre ellas que
no existe separación como la podemos entender físicamente hablando. Pero en ese silencio te das cuenta que hay mucho más. Hay una frase en Espacio que me gusta mucho, que dice: separación, la unidad te refleja, un sol que a todos calienta, es el mismo sol, es tan inmenso que nos calienta a todos, literal. Suelo ser bastante literal cuando comento sobre estos fenómenos naturales, físicos, pero a la vez, pues nada, cada quien tiene su propia interpretación. Y volvemos al sol como elemento de inspiración, ¿no? También. Y sí, bueno, no por nada siempre está ahí, aunque no lo veamos. Claro. Aunque no podamos verlo directo a los ojos. Cierras los ojos, exactamente, sí, para señor. poder mirarlo. Lo sientes, siempre está ahí. ¿Vamos a esperar 10 años para volverte a ver por acá? No, señor, no puede ser. El tiempo es relativo igual, parece que no pasaron 10 años. Y al mismo tiempo hablaba con Juan en estos días y era como, pasó un mes de que llegué y sentimos que han sido 3 meses. Claro. Así que probablemente vuelva en menos tiempo de lo que crea y pase mucho más tiempo acá. ¿Qué viste que te llamó la atención la movida aquí? Vi bandas fascinantes. De hecho, bueno, esa primera noche que nos encontramos ahí en el Centro Cultural Chacao, mi bienvenida fue con Callao. Y luego Jorge Andrés y Quemaguán, o sea, tremendos. Tenía mucho tiempo sin ver a Mota tocando en vivo, que para mí es un gran bajista. Y esos 3 bajistas de esa noche, alucinantes. Además, la letra y las melodías de Jorge Andrés me recuerdan por momentos mucho de Skin y de Violenta. Por ejemplo, Febrero es un tema que me da mucho con él. Y luego también tuve, chance de estar con Gentle May y con Rachel, que estrenó su proyecto Magumba ahí en Los Galpones conmigo. Y wow, fue un placer. O sea, Gentle May, la voz es maravillosa. Y luego también como un poco tuvimos una juntada en casa de John Javi, que es parte del Ventanal junto con Andrea Bello, y se puso a interpretar, o sea, armamos como un pequeño jamming ahí en su casa e interpretó varios de sus temas y quedé vuelta loca. Andrea también con su hermana Adriana interpretaron una canción bellísima. De verdad que me voy muy contenta, emocionada y enamorada de esto que está pasando acá. Y obvio que súper vuelvo. O sea, cuando vine ya me estaba yendo, pero ya estoy de vuelta. ¿Tus ordenadas, Violenta? Bueno, por ahí estoy como Violenta Josefina, bajo este proyecto de Violenta Josefina en todas partes, en YouTube, en Instagram, que son como las redes un poco que manejo más con este proyecto. Y también está Sucias, que es este proyecto nuevo que pueden conseguir en Instagram. Es una banda. Sucias es una gran banda, es hermosa. Ahí retomamos con mucho punk, rock, grunge. Hay una visceralidad, hay callejera interesante, ¿no? Tremenda, sí, por momentos hay que gritar, por momentos hay que gritar y mucho. ¿Y Poemática Social? Poemática Social es un espacio abierto un poco a ese videoarte que comentabas. Empezó siendo más de imágenes, pero de repente me di cuenta que tenía una cantidad de grabaciones de bandas en vivo. Me encanta ir a ver bandas, son como mis talleres, el taller musical que uno se paga. Por ahí hay gente que va y hace cursos de administración de empresas,
para mí, mis talleres como músico es ver a otros músicos en vivo. Y mi teléfono estaba que no me daba espacio, era como, hey, estoy full. Y dije, ya, yo tengo que hacer algo con esto, no me lo puedo guardar para mí, aunque sí, ¿por qué no? Pero me gustaba verlo y no tenía espacio ni en el teléfono ni en la compu y dije, bueno, Poemática Social es ver ese tema social más que un problema como un poema, ¿no? Que lo es. Y empecé a armar reels con estos videos y bueno, es un poco donde expongo lo que veo, lo que escucho, como lo veo. Por ahí hay gente que dice, pero no se entiende. Bueno, la idea es que lo escuches. Si por ahí visualmente no lo entiendes, no pasa nada. Es importante el mensaje de cada músico. De hecho, bueno, en breve, cuando ya esté un poco más tranquila en Buenos Aires, empiezo a montar porque tengo material caraqueño. Y en Sucias hay ya 2 o 3 temas en Spotify, ¿no? Hay un par de temas, sí. Sucias, además, eso, es una bandota que surgió de la unión de Rodolfo Tuliano, ex guitarrista de Nada, banda ponqueta caraqueña, y Susana Pereira, que ella, bueno, por acá se puede recordar en Puma TV, como VJ estuvo y como productora de muchos programas. De hecho estuvo con Melanio, me parece. Luego ella se va para Londres y en Londres formó varias bandas de punk, siendo ella la baterista. Y bueno, de repente nos encontramos en Buenos Aires los 3 y fue como, vamos. Maravilloso. Vamos a darle. Buenísimo, Yolenta. Oye, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. A ti, por favor, Humberto, un millón. ¿El disco para este año o para el próximo? El disco para el próximo, pero perfecto. 2026 ya estamos ya ahí. O sea, en 3 meses. Rapidísimo, el tiempo es relativo. Buenísimo. Muchas gracias. A vos.